Bueno, aquí estamos empezando nuestro nuestra primera charla. Eh, Lizardi y yo, que vamos a estar hablando un poquito aquí, algo bien informal, bien relax, hablando, el título de esto va a ser Terapia física más allá de lo que no se ve. O sea que la idea con esto es poder, este, hablar un poquito de entretenimiento, entretenernos, ¿verdad? Y hablar un poquito de temas de terapia física. Definitivamente esto no es ninguna recomendación médica y obviamente cualquier duda o pregunta que se debe discutir con un médico o un terapista físico si escuchan algo aquí pues, que les interese saber más sobre eso. Así que antes de empezar, pues saludos, Lizaldi. Estamos. Saludos a ti, saludos a todos los demás, ¿verdad? Esto pues, es un otro proyecto más que estamos inventando aquí, más relax, hablar Ujú. de temas que no se tocan o que no les gusta hablar mucha gente, ¿verdad? Y el primer tema yo creo que es un tema que es bien interesante, ¿verdad? Que es de los pacientes que no se ven muy motivados, ¿verdad? Pacientes que no están motivados a la hora que te lleguen a tu clínica. Eh, Así que vamos a ver, siempre es bueno saber las opiniones de terapista, ¿verdad? En el caso de tú y yo, a ver qué Ujú. opinamos de esto, ¿verdad? Sí. Y eso es un tema que pues tú y yo siempre hemos hablado a veces frustrados de situaciones, ¿verdad? Yo creo que todos los terapistas hablamos de frustrados de situaciones que nos vienen y pues encontramos que es un tema chévere para empezar esto, para hablar un poquito sobre pues, de esa situación, si existen pacientes motivados o no. O sea que esa es la primera parte. ¿Tú crees que existen pacientes que no están motivados, que entran a tu clínica no motivados? Sí, sí, siempre los hay. Hay gente que dice que no existen esos pacientes, pero también depende del setting. Va a depender de muchos factores, ¿verdad? Pero yo entiendo que existen. No es la mayoría, obviamente, pero de que pueden existir, pueden existir. No sé si en tu clínica en la que tú trabajas, ¿verdad? Que es bastante distanciado en donde yo estoy y es otra población, ¿verdad? Ujú. Pero en mi población, pues ocurre. Obviamente, pues está en nosotros, ¿verdad? Pero ocurre. Sí, exacto. Yo he escuchado lo mismo, que personas que dicen que no existen, que básicamente es que eso es la percepción de nosotros o que nosotros no hemos dado suficiente educación o algo así, que pues, ¿quién no va a estar motivado para mejorar? Ah, ¿verdad? Eso es lo que pensamos a veces, ¿quién no va a estar motivado para mejorar? Todo el mundo tiene esa motivación, pero yo creo que sí existen personas como que sea, quizás quieren mejorar en el programa con el cual están viniendo para donde ti, pero no están motivados para hacer las cosas que quizá todo el mundo les recomienda que debe hacer para mejorar. O sea, que quizás eso es un poquito yéndose al grano, ¿verdad? Con eso, pero sí, yo creo que existe también, sí. Sí, es Este, que existen muchos factores, ¿verdad? Para por qué que esa persona está motivada o no está motivada, ¿verdad? En este caso estamos hablando de los no motivados, ¿verdad? El motivado es que se quiere mejorar, ¿verdad? Quiere retornar lo más pronto posible a su trabajo, a su deporte, a su actividad física, a su actividad de día a vivir, En el caso de los no motivados, puede ser muchos factores, ¿verdad? Y uno de los factores puede ser, como tú dijiste, mala educación del proveedor del servicio, ya sea el médico, ya sea del terapista, mala experiencia, ya sea con médico, ya sea con terapista, eh, eh, que haya oído de terceras personas, ya sea compañeros de internet, haya leído y se haya tratado de informar, ¿verdad? Y Google le haya dicho, su mejor médico, que tiene tal cosa y pues no va a mejorar y pues obviamente pues eso le está trabajando aquí a nivel mental, ¿verdad? Y pues la paciente no se siente motivado. Puede ser que el médico le dijo que tenía una artritis severa y por eso pues no va a mejorar y pues el paciente pues entiende que la causa del dolor es por eso y pues no va a mejorar, que para qué lo mandan para terapia física. Eh, Así que son muchos factores y hay Ujú. que, hay que
hay que tener eso en consideración, ¿verdad? A la hora que tú estás trabajando con estos pacientes, ¿verdad? Eh, pero lo más importante es buscar por qué que ese paciente está desmotivado, que es lo más importante, de ser Ujú. sincero. Sí. Y a veces yo creo que es hablar directamente con ellos, ¿verdad? Como que ser bien directo con esos pacientes. Si tú ves un paciente que te está entrando a la clínica eh, así, pues yo creo que van a apreciar que tú seas directo con ellos y le Sí. preguntes directamente, ¿sabes? ¿Qué es lo que están esperando? Y Um, hay otros que tienen black flags, que son pacientes que tienen una demanda por el trabajo, o sea, que no quieren volver a trabajar porque están en una demanda para incapacidad. Y pues ujú, esos pacientes pues, están desmotivados porque no quieren mejorar. Esa es la ujú, realidad. O sea, eso no, tú puedes ser el mejor terapista posible y como quiera, eso no va a cambiar, ¿verdad? ujú. Un factor. Esos factores, pues uno tiene que tomarlo en consideración también, ¿verdad? Eh, eh, Volvemos, no son todos, pero sí ocurre, ¿verdad? Y en unas poblaciones más que en otras, pero ocurre. Yo creo que lo que tú dijiste que es importante averiguar por qué están desmotivados es la primera parte, la parte clave, ¿sabes? Tratar de, como se dice en español, indagar un poquito más, como que averiguar ¿Sí? un poquito más por qué no tienen esa motivación. Es por Sí, lo que tú dices, por esos black flags, es porque creen que no van a mejorar, es porque por otros miles de factores, pero tienes que averiguar cuáles son los factores que están causando eso. sí, aquí lo más importante es cómo tú puedes resolver esto, cómo tú puedes mejorar este problema, ¿verdad? De la desmotivación. Pues tenemos que empezar por la comunicación. O sea, la Ujú, comunicación es vital ahora de verdad trabajar con tu paciente, ¿verdad? El crear ese trust, la confianza contigo como terapista físico es bien importante y eso es un artículo de Charman en el 2021. El artículo se basa más en atletas, ¿verdad? Atletas ujú, élites, pero eso aplica a cualquiera. O sea, eso no es, aplica solamente a atletas élites. O sea, porque ujú, si tú creas ese bond, esa relación y esa confianza, tú puedes sacarle a ese paciente que no está desmotivado, tú podrías ayudarlo y hacerlo que esté motivado, que se motive en querer mejorar, ¿verdad? Porque volvemos, va a depender de los factores que hablamos anteriormente. ujú. Y yo creo que eso es lo que se tiene que hacer, ¿sabes? Es la comunicación, ¿verdad? Buscar ser directo con ellos y averiguar, mira, que si están desmotivados, ¿cómo te puedo motivar? ¿Verdad? Y yo siento que yo tengo, para mí es buscar las expectativas del paciente. Muchas veces no somos claros con esas expectativas, ¿verdad? Como que preguntarle directamente, mira, ¿qué tú esperas de terapia física? ¿Qué tú esperas coger hoy? ¿Sabes qué tú esperas que yo te dé? Um, ¿Qué tú esperas qué tú esperas que sea el tratamiento en sí? Porque hay pacientes que quizás están entrando y tú le dices, bueno, ellos te dicen, bueno, yo quiero masaje, eso es lo que yo quiero. Ah, pues está bien, eso es lo que tú quieres, esas son tus expectativas. Pues vamos a buscarte un masajista bien bueno que son más especializados en eso para que te ayude con eso, ¿verdad? Porque eso no es necesariamente quizás en el momento lo que yo pueda hacer para ti, pero averiguar esas expectativas del paciente de lo que ellos esperan. Y yo creo que una parte que yo he tenido que aprender mucho es no solamente preguntarle qué esperan de terapia física, sino primero qué esperan de terapia física, qué esperan que va a ser el tratamiento que yo le voy a dar en terapia física y cuál esperan que sea su outcome cuando se gradúen de terapia física. O sea, al final, ¿cómo tú esperas que tú estés? Ah, pues 100% sin dolor. Bueno, pues ok, sí, pues hay algunos pacientes que sí, en este momento podemos llegar a eso. Hay pacientes que quizá no. Mira, bueno, eso pues no se va a llegar a eso. Lo Sí, que yo puedo hacer es ayudarte a enseñarte a manejar el dolor. exacto. Este, Y tener, como yo le digo, tener mejores días que malos días. ujú, Por ejemplo, pacientes que tienen dolor crónico de dolor de espalda. Yo le digo, mira, es imposible que tú en cuestión de una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, tú desaparezca el dolor como si no hubiera pasado nada y estés haciendo tu actividad normal, como
Si pasa, perfecto, pero la idea es que tú sepas manejar ese dolor y que seas más activo, ¿sabes? Que Ujú, mejores tu actividad física y que toleres mejor. Y ahí es que viene negociar las expectativas, si son realistas o no son realistas, ¿verdad? ujú, Pero volvemos, ahí es que viene la comunicación, la educación. ¿Por qué es que tú crees que eso no es viable? ¿Por qué ujú, es viable? Eh, entonces, o sea, y eso va, como dice Kate Daly, ¿tú te acuerdas de Dale? ujú, Cuando cogimos el curso de espalda, en la parte de evaluación, la parte subjetiva, el 60 al 65% te dice el diagnóstico. El mismo ujú, paciente te dice cuál es el problema. Pero ujú, hay que oírlo, hay que dejarlos oír, hay que crear la empatía, hay que comunicarse, ¿verdad? Hay que atender lo que te está explicando, lo que te está diciendo el paciente, y eso es bien importante. sí, O sea, si tú no estás pendiente a esos detalles y esa comunicación, pues el paciente se va a dar cuenta que a ti no te interesa y obviamente ahí el paciente se va a seguir desmotivando porque tú no lo estás oyendo. Si tú lo escuchas y tú atiendes lo que él te está diciendo, tú vas a tener mucha información en cuestión del subjetivo. O ujú, sea, y puedes empezar con preguntas abiertas y después ir cerrando el cono, como yo digo, el embudo. O sea, ir hacer preguntas más estrictas, como yo digo, mira, ¿qué actividad te duele? Vamos a empezar. Ah, me duele corriendo, ok. ¿Corriendo cuándo? Corriendo después de, cuando empezaste a correr, después de una milla, después de 2 millas, en cuesta, en llano, y preguntas más específicas. Y dice, ah, no, me duele después de una milla. Ok, antes no te duele. No, pues mira, pues entonces no es tan mala la cosa. Y me dice, ¿cómo que no es tan mala la cosa si me duele? Y dice, bueno, no te duele la primera milla. Eso significa que el problema no es algo serio, porque si no te dolería del principio. O sea, eso significa que el endurance es como yo le digo cuando el carro se queda sin gasolina. Cuando se está acabando la gasolina, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿La señal de qué? De flash de la ujú, luz. ¿Qué pasa si tú sigues corriendo el carro sin gasolina? Se te apaga, ¿verdad? ujú, Pues lo mismo aquí, que es lo primero que es la señal de dolor. ¿Por qué? Porque se te está acabando la gasolina, el endurance. Si sigue, ¿qué vas a hacer? Crear una lesión seria. Pues entonces, es lo que yo le explico al paciente y el paciente entonces empieza a entender y se tranquiliza un poco. También las imágenes, como dijimos, las imágenes no son bien específicas y te pueden decir cosas que no necesariamente es la causa del problema. O sea, es como yo digo, mira, tú tienes un poquito de degeneración en la articulación y vamos a ponerlo de esta manera. El pelo gris es malo. Y me dice, no. Y dice, bueno, para algunos sí, porque se lo pintan, ¿verdad? No les gusta el pelo blanco. Pero la realidad es que el pelo blanco no es ningún problema, ¿verdad? Es una degeneración del pelo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en los huesos. Hay una degeneración del hueso y es malo, ¿no? Es normal. Es parte del proceso de la edad y del proceso de nación. Y hay veces que algunas personas tienen más procesos degenerativos que otros. Puede ser factores genéticos, puede ser, y no necesariamente esa es la causa, puede ser que sí, pero puede ser que no. Vaya, eso es lo que yo le trato de llevar al paciente, que no todo en las imágenes son que los resultados que tú presentas ahí es la causa del problema. Pero volvemos, es la comunicación. sí, yo creo que esa es la clave, ¿sabes? Averiguar cómo te puedes comunicar con el paciente, escucharlo, decirle, mira, o sea, dejarle saber que tú lo estás escuchando, dejarle saber que tú le crees, o sea, tú crees su percepción de lo que ellos están viendo, o sea, quizás no es que, y eso, ¿verdad? Eso es difícil, ¿verdad? Porque no es que tú crees lo que ellos creen, pero tú crees que ellos creen eso, ¿verdad? Y eso es Sí, bien claro. importante, que ellos reconozcan, mira, yo tengo dolor y nadie me cree. Bueno, yo te creo que tú me estás diciendo que tú tienes dolor, yo te creo que tú me estás diciendo eso y que tú estás sintiendo eso. Ahora, cuando vamos abundando más allá, pues mira, quizás ese dolor es por falta de condicionamiento o por tal y tal lesión o whatever, ¿verdad? Mil otras cosas, ¿verdad?
algo biopsicosocial, etcétera, etcétera. Pero es simplemente enseñar a ese paciente que a ti te importa y que tú crees, y como hemos hablado antes, de crear, buscar la forma de crear esas relaciones, ese alliance, esa alianza entre el terapista Y y el paciente. Um, cuando tú creas ese bond, ese enlace, esa relación entre paciente y terapista, personal y profesional, porque obviamente tú tienes que crear esa relación de las dos, de ujú, manera profesional, obviamente. O sea, que si tú vas a tocar, pues pedir permiso, saber cómo ujú, tocar, eh, y hacerle entender que hay un respeto y que tiene que haber un respeto mutuo entre los dos, ujú. no tan solo de nosotros a ellos, sino de ellos a nosotros. Pues obviamente ahí pues se va a ver esa confianza va a crecer. Es como yo le digo al paciente cuando vienen, yo digo, si tú pones el 100%, yo voy a dar el 100% para ayudarte, pero tenemos que estar en la misma página. Tenemos que crear eso, porque si tú no pones el 100%, es imposible. Yo no puedo hacer, ¿sabes? Tú eres el mejor terapeuta físico para ti, no soy yo, eres tú. Y si tú haces las cosas y tú te unes y hacemos esto juntos, podemos resolverlo o podemos Ujú. ayudarte, ¿verdad? Pero tiene que haber ese compromiso y ese compromiso es bien importante. Eso es algo que yo hacía mucho más antes y me salí de eso y quiero hacerlo más, o sea, más estructurado así de nuevo. Porque antes yo chequeaba al paciente, lo chequeaba, me sentaba con ellos, le explicaba lo que veía. Mira, esto es lo que yo veo. Veo que tiene tal y tal cosa pasando, o sea, tiene debilidad en los glúteos, bla, 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 etcétera, etcétera, whatever. Lo que encontré, limitaciones de movimiento y bla, bla. Todo eso me está apuntando en este momento a que esto puede ser la posible causa o una de las posibles causas de tu problema, ¿verdad? Que podemos trabajar aquí en terapia física. Y yo le digo, para trabajar esto va a tomar, ¿sabes? 6 semanas, 12 semanas, lo que sea, por lo que estoy viendo ahora mismo, ¿verdad? Eso es lo que estoy visualizando. Y yo le digo, y no sé, trato de entrar a un contrato con ellos, ¿sabes? Un contrato verbal, ¿sabes? Yo, como tú dijiste, yo voy a hacer todo para ayudarte a ti, pero yo quiero que saber que tú también vas a dar de tu parte, también para trabajar en esto. Y si tú estás de acuerdo de venir, de hacer tu ejercicio, de hacer las cosas que hacemos aquí, de comunicarte bien conmigo, yo también voy a dar de mi parte y vamos a poder, o sea, vamos a poder trabajar con esto juntos. Si tú estás de acuerdo con eso, pues lo hacemos. Y a veces con los pacientes, allá en Texas lo hacía más, le hacía el handshake. So, do we have a verbal agreement to work on this together? Y ya en Texas, no sé si es porque Texas más en el sur y cosas así, y pues tienen más ese, como que esa personalidad, pues veía mucho más consistencia del paciente cuando hablábamos así claro y hacíamos ese verbal agreement. Y Sí, habían ¿no? pacientes que me decían, bueno, es que yo no sé, bueno, está bien. Está bien. Mira, piénsalo, yo no estoy aquí para presionarte para nada. Yo quiero que tú te sientas cómodo y que sientas motivado para hacer esto. Piénsalo y me dejas saber. Me escribe, tienes 24 horas para dejarme saber. Si no escucho de nuevo de ti en las próximas 24 horas, pues voy a poner tu terapia on hold y nada. Y pues le envío la información a tu doctor que decidiste no querer hacer la terapia. Y eso está bien, no hay ninguna presión, es simplemente eso es lo que va a pasar. Así que en 24 horas me vas a saber lo que quieres hacer. Y ya, Sí, pero eso es real, es una forma de trabajarlo, porque eh, yo te pregunto, ¿es justo que tú tengas un paciente no motivado y que no quiera motivarse y teniendo pacientes esperando por ti para coger terapia? ¿Es ujú, justo? no. Esa es la Y, realidad, es lo que yo digo al paciente muchas veces. Yo digo, mira, yo tengo aquí muchas personas en lista de espera que quieren mejorarse. mm, Y yo tengo, y ¿sabes? Tenemos que poner esto en una balanza. ¿Sabes? y, Que yo, si me voy, yo tengo que velar por el bienestar de los pacientes. Pero si tú no me estás tú no quieres mejorar por X o Y razón, y yo te estoy dando todas las herramientas y te estoy poniendo todas a disposición, y tú no quieres mejorar, pues entonces ahí ya tenemos que volver a tu médico primario y ujú, discutir con él qué es el próximo paso, ¿verdad? mm. Eh, volvemos, Y, no son todos los pacientes, pero ocurre.
Sí. Y, Y no sé, continúa, perdona. no, no, no. Y lo otro que te iba a decir que eso depende muchas veces de otros factores, factores biopsicosociales, eh, no tan solo patoanatómicos, sino, ¿sabes? El, el alrededor, el entorno alrededor del paciente. Ujú, Si tiene muchos problemas en su casa, ¿sabes? Son muchas cosas, ¿sabes? Problemas en el trabajo y muchas veces yo les digo, mira, tú tienes un dolor crónico, pero no te puedes dejar llevar nada más solamente por el físico, no por tu masa corporal, por su área, por su región anatómica, ¿verdad? Sino tienes que velar por todo lo que está alrededor tuyo. Por ejemplo, tú estás comiendo bien, no estás comiendo bien, estás durmiendo bien, no estás durmiendo bien. Si no estás durmiendo bien, el músculo no se va a relajar y si no se relaja, el otro día tú vas a tener más dolor y te ujú, vas a sentir peor. Y muchas veces es un ciclo que no sabes, ¿verdad? Y son cosas, si estás obeso, la importancia de la obesidad en estos pacientes, que es otro tema que podemos discutir otro día, ¿verdad? ujú. Pero hay que tocarle y hacerle entender que no son solamente unas cosas, sino es un macro, tenemos que crear un macro de todo lo que puede causar todos estos problemas. Pero volvemos, comunicación. Y qué tú haces cuando, porque esto pasa, ¿verdad? Y yo sé que pasa mucho, pero cuando tú ves un paciente que entra para una evaluación y te dice, yo nada más estoy aquí porque me enviaron para acá porque no me están haciendo, no me quieren hacer el MRI hasta que yo haga terapia física y yo sé que lo único que me va a ayudar con esto es una cirugía, porque yo tuve un problema similar antes y fui por todo este revolut antes y lo único que me ayudó fue cirugía. Es que eso hay que separarlo, ¿verdad? Porque eh, como yo digo al paciente, primero antes de una cirugía, tú tienes que empezar con, eso es un proceso invasivo. Antes de un proceso invasivo, las personas tratan de hacer el tratamiento conservador, ¿verdad? Y uno le explica cuál es el proceso en este caso. Obviamente dependiendo de la evaluación y de lo que te diga el paciente, es que tú le puedes dar tu recomendación y decirle qué es lo que te puede estar pasando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, y me ha pasado que un paciente me llega y me dice, mira Luis, no sé por qué me enviaron aquí, yo necesito cirugía, el MRI dice que tengo un menisco roto. Eh, Cuando yo le pregunto al paciente, mira, ¿en dónde te duele? Y él me señala, me dice, aquí es que me duele. Y yo digo, es que aquí, ahí no está ni remotamente cerca de donde es el menisco. Ese es el pequeño problema. Y ahí él me mira. Y eso me pasó. Eso me pasó. El paciente me mira y me dice, no, pero el MRI dice que tengo un menisco roto. Y yo dice, sí. Y los meniscos rotos no significa que se dijo operar. Porque puede ser degeneración, una degeneración normal, que es típico. Pero si tú no tienes un locking sensation de la rodilla, el Jordan no tiene dolor en Jordan, el movimiento forzado no tiene dolor, ¿por qué hay que operarlo? Yo te aseguro, si te operan, vas a tener menos movimiento, más dolor y menos fuerza muscular que lo que tienes ahora. Vamos a trabajar mejor ahora el dolor, mantener la funcionalidad que tienes ahora mismo, a ver lo que pasa. Pero yo te aseguro que van a estar mejor. Y efectivamente el tipo se mejoró. Después me dio contra, gracias. Y yo dije, no, es que volvemos. Es saber preguntar lo que tienes que preguntar, es buscar, tocar, palpar, hacer. Las pruebas especiales no son tan especiales. O sea, tú no tienes que hacer muchas pruebas especiales para saber, para saber si está roto o no está roto. Sí, porque si no hubo una mecánica de lesión, ¿por qué mandas a hacer? Que ese es un problema. Muchas veces los médicos mandan a hacer unas imágenes antes de lo que se supone. Y ahí la persona se mete en la mente que tiene algo. Cuando el paciente nunca no tuvo una mecánica de lesión, que tiene un dolor, pues fine, mándalo primero al tratamiento conservador y después, si no mejora, entonces haz las imágenes que tú quieras hacer. Pero no empieza al revés.
porque la imagen tú lo haces antes de operar, Ujú, no mejoró nada, vamos a hacer la imagen y entonces vamos a ver si no hubo trauma, si hubo trauma, obviamente tú tienes que hacer una imagen, ¿verdad? Para descartar cualquier fractura o cualquier descarga de cualquier ligamento o del menisco, si fuera en caso de rodilla, ¿verdad? O del área que sea. Pero es bien importante saber las etapas y la educación. O sea, muchas veces el paciente me dice, no, yo vengo aquí para que tú me mandes a hacer un MRI. Yo, yo creo que empezamos mal. Eh, ¿Cuáles son tus metas? Yo quiero mejorar. ¿Tú quieres operarte? Y dice, no. Pues entonces, ¿para qué la imagen? Pero el tratamiento conservador. Si tú haces lo que yo te digo, en base a lo que estoy viendo y en lo que las pruebas que te he hecho y todo eso, vemos que no mejora, entonces podemos hablar de otras cosas. Pero por ahora no, vamos a empezar con tratamiento conservador. El tratamiento conservador es un mundo. Estamos hablando no ujú, tan solo de ejercicio, sino también de la educación, también el, el, el- el diagnóstico, explicarle todo el proceso, el compromiso del paciente, el que pueda descansar bien, que pueda comer bien, que pueda hacer estos cambios en su actividad de vivir, modificar, que es lo que yo le digo, yo no te estoy diciendo que no hagas, yo te voy a decir que modifique. O sea, por ejemplo, si me dice, mira Luis, me duele cuando hago el deadlift hasta el final, pues entonces pues modifique, no llega hasta el ujú, final, llega abajo, brega con pesos más cómodos, brega más mecánica, bajo ujú, pesos, repeticiones, y después entonces 10% cada semana aumenta 10% y pues aumentando poco a poco, ujú. pero tiene que seguir trabajando. Y el paciente entiende, y dice, oh, ahora sí entiendo. Pero volvemos, es explicarle el por qué tú haces esto. Sí. El entender que el paciente sepa que tú sabes lo que estás diciendo, porque ese es otro problema. Tú sabes, ellos buscan mucho en YouTube, en Google, en todo esto, y ellos se dejan llevar mucho por lo que dicen las internet. Ujú. Y también yo creo que hablando de eso mismo, de por qué lo estás haciendo, dejarle saber cómo ese tratamiento, cuando es un paciente así bien desmotivado, que está un poquito easy, que está pensando en cirugía o lo que sea, dejarle saber cómo ese tratamiento va a ayudarlo a llegar a su meta que él espera tener, a su why. Buscar el why del paciente, porque ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Bueno, muchas veces tú te preguntas, bueno, ¿cuál es tu meta con terapia física? Hablando de expectativas, ¿verdad? ¿Cuál es tu expectativa al final? Ah, yo quiero estar sin dolor. Ok, pero si estás sin dolor, ¿qué tú quieres volver a hacer? Ah, yo quiero volver, quiero volver, poder, pues, volver a caminar con mi perro por 2 millas, sin ningún dolor. Ok, esa es tu meta. Basado en lo que estoy viendo hoy, eso se puede llegar. Así que vamos a trabajar hacia eso. Entonces, cada tratamiento que se hace, esto te va a ayudar a llegar a esa meta de poder caminar con tu perro por 2 horas por tal y tal razón. Porque estamos trabajando fuerza muscular o porque estamos trabajando control motor o lo que sea. Y eso te va a ayudar de esta forma. Pero yo creo que con esos pacientes, como tú dices, siempre tienes que estar, no siempre, pero tienes que estar recordando de cuál es su meta y cómo lo que tú estás haciendo con ellos va a ayudarlo a llegar ahí. Porque van a ser pasitos pequeños que llegan a ese punto, ¿verdad? Y se pueden Eh, desmotivar bien fácil. Y yo creo que esa es una parte bien importante, de ese why. O y sea, especialmente, por ejemplo, los operados, o sea, el paciente operado, ujú, antes, en los 90 en los 2000, eh, se trataba del paciente de return to sport o return to activity del diario vivir, ¿verdad? Lo antes posible. Querían hacerlo bien agresivo. Y todavía existe personas así, ¿sabes? Pero se han dado cuenta que ese proceso hay que darle tiempo. Y ujú, antes de que tú vas a retornar antes de 6 meses después de operado, pues ya ahora es pues, 6 meses a un año. Y ahora hasta 2 años. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la importancia de darle tiempo al proceso de sanación, al proceso natural del cuerpo a recuperarse. ujú. Y eso hay que explicárselo, porque el paciente pues no quiere retornar lo antes posible a su actividad de bebé como si no hubiera pasado nada.
y no es realista. O sea, como yo le digo, por ejemplo, mira, vamos, yo quiero correr. Ok, pues mira, bien sencillo. ¿Tú puedes brincar? Y me dicen, no. Dice, ¿cómo tú vas a correr? Pero tú corres, tú tienes que, en un momento Ujú, tú estás brincando. Hay en el swing phase tú estás en el aire. ujú. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso? Y ahí ellos abren los ojos así y dicen, oh, verdad, tienes razón. Y dije, no te preocupes, yo cuando tú puedas correr, yo te aseguro que yo voy a ser el primero que te voy a decir que puedes correr. Eh, pero es bien importante de explicarle el proceso, de que va a haber un proceso bien rápido subiendo y va a llegar un momento que va a llegar un plato un Platón. poquito y va entonces a subir y a bajar y va a haber como una montaña rusa en ese momento. Ocurre también con las tendinopatías, ocurre mucho con esas condiciones, ¿verdad? Y, pero si tú se lo explicas, el paciente ya sabe qué es lo que va a esperar, ya sabe lo que va a sentir y pues no lo coges de sorpresa. Y ahí no viene la frustración, no viene la desmotivación, volvemos otra vez. Así que por eso es que es bien importante, volvemos, crear ese PON, pero educándolo. No hay más nada. Tú tienes un paciente así, lo más importante es la educación, o sea, crearle esa empatía, hacerle como tú dijiste, entender, decirle, mira, yo entiendo tu situación, yo quiero ayudarte, yo sé que estás en dolor, déjame ayudarte, vamos a hacer esto de esta manera, de esta manera, de esta manera, ¿por qué? Por esto, por Y, por X, Z. Y ahí el paciente va a entender por qué es que tú estás haciendo eso. Y yo creo que una cosita que también ayuda con el buy-in, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos hablando ahí, de ese buy-in, que el paciente pueda motivarse un poco. Si el paciente viene con algún tipo de dolor, si tú puedes hacer algo en esa primera cita, ¿verdad? Que a veces es difícil, pero para ayudarlo con ese dolor, para que se sienta un poquito mejor, ya tú estás ganando ahí. Ya tú estás ganando puntos para que ese paciente esté más motivado. O sea, Sí, claro. yo he tenido pacientes que llegan, que están limping, con un montón de dolor, que si esto, vamos a ponerte en crutches. Caminan, están con crutches. Ay, no, yo no quiero. Wow, se siente mucho mejor. ¿Te sientes mejor, verdad? Sí, wow, ningún dolor ahora mismo. Perfecto. Eso es donde vamos a empezar entonces. We have to offload it por un ratito. Eh, Y eso eh, motiva, ¿verdad? También un paciente que viene con, por ejemplo, le pasó a mi jefe, le pasó, porque él trabaja mucho con chronic headaches y todas esas cosas. Él se especializa mucho en TMJ y headaches y todo eso. Y él tuvo un paciente que es un policía, o era policía, ya está retirado, y ha tenido, por un accidente que tuvo hace muchos años atrás, hace 10 años atrás, ha tenido dolores crónicos de migraines por esos últimos 10 años casi todos los días. Este, y ahí cuando estaba en la oficina tenía un migraine. Este, y él dijo, yo he tratado terapia física antes, que sí esto y bla, bla, no sé. Me enviaron para donde ti porque me dijeron que te especializas en esto, pero pues, yo no sé. Y él ahí mismo en el momento pudo, pues, apagarle o hacer que se fuera el headache. Eso va a ser temporero, y él se lo dijo, mira, esto va a ser temporero. Pero el punto es que eso da buy-in también, wow, o sea, el headache se me pudo ir sin medicamento, ok, chévere. O sea, y ahí él le empezó a educar, pues mira, esto es lo que tenemos que hacer, esto, o sea, los músculos están bien tensos, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Pero él pudo ver en ese momento, el Jerez se me pudo ir, y él le dijo, esto no va, esto, yo espero que esto te dure quizá como 2 o 3 horas, pero por lo menos sabemos que podemos hacer que se calme. Y todas esas cosas hacen buy-in también, que sí. Este, Eso es lo más importante, volvemos, el tomar el tiempo y dedicarle tiempo al paciente a escucharlo y explicarle. ujú, Esa es la única forma de que tú puedes trabajar con esos pacientes desmotivados, de que existen, existen, de que puede ser una gran cantidad de esos pacientes desmotivados se motiven también, de que existen pacientes que no van a mejorar la desmotivación por otros factores, también van a existir. ujú. Eh, pero pues el trabajo de nosotros como profesionales es tratar de que se motiven y tratar de ayudarlos, ¿verdad? No matter what. Así que Sí, ese sería mi mensaje. es buscar, para resumir, ¿verdad? Buscar esas expectativas, buscar el why del paciente, comunicarte bien con ellos, escucharlos, dejarles saber que tú los estás escuchando
y entonces explicarle el porqué de lo que están haciendo y hacer ese check-in con el paciente para poder crear ese alliance con ellos. Yo creo que esos son los tips más Ese importantes. Therapeutic Alliance, que Sí. le llaman mucho, esa alianza terapéutica entre paciente y proveedor, que es y terapista en este caso, es sumamente importante. O Ujú, sea, que así es como le llaman, ¿verdad? En todos los artículos, ¿verdad? Que hablan ese de la Therapeutic Alliance. ujú, Es sumamente importante porque no es de one way. Eh, Trabajamos los dos. Tenemos que sí, trabajar los dos al unísono y tenemos que trabajar together para llegar a una meta. Irrespectivamente cuál meta sea. ujú, Una meta que sea acá, una meta acá, pero tratar de llegar a una meta que sea realista. ujú. Sí, exacto. Bueno, yo creo que eso es un buen punto para cerrarlo, ¿verdad? Si quieres añadir algo Sí, más, no ¿no? sé. Esto nos pueden escribir, ¿verdad? pt.today group a gmail.com, ¿verdad? Que es nuestro email. O también vamos a subir esto para la plataforma y nos pueden dejar sus comentarios y Sí, para ver lo temas que que piensan. quieren seguro de lo que, si ustedes están en esa situación y que nosotros le podemos dar un consejito, pero si ustedes están pasando por una situación y el terapista no está haciendo lo más comunicativo, no está creando ese bond con ustedes, pues mira, si sincero, pues traten discutirlo con el terapista y si no, pues cambiarse a otro terapista, ¿verdad? Porque esa es la realidad, ¿sabes? No muchas veces es culpa de ustedes, del paciente. Puede ser que no haya esa relación, ese bono no se dé. Ujú, Tenemos que pensar en las dos, los dos lados de la cancha, ¿verdad? O sea, no tan solo en el lado mirándolo desde el área del terapista, sino también tenemos que mirarlo desde el área del paciente, ¿verdad? Así que lo más importante es tratar de comunicarse y discutirlo con su terapeuta físico, con su médico, para tratar de llegar a un happy medium, para tratar de, al fin y al cabo, la idea es mejorarlo, ¿verdad? Ayudarlos a mejorar. y si los terapeutas que están escuchando esto tienen alguna sugerencia, algún otros tips de cómo poder ayudar con ese Therapeutic Alliance, esa alianza terapéutica, pues pónganlo en los comments, nos dejan saber, o sea, nos Claro. gustaría saber lo que ustedes piensan, siempre, y pues nada, eso es parte de, así que, Y vamos a seguir haciendo estos videitos lo más a menudo posible para hablar y discutir diferentes temas, de ujú, temas que no se discuten muy a menudo. Eh, Así que vamos a estar hablando Giovanni y yo y otros, Sabrado y otros invitados, ¿verdad? Que se quieran ujú. unir y discutirlo entre relajados, como si fuera un get together aquí. Quizá con hasta una cervecita o algo así, como dije, no, jugando. O un vaso, o una botella de agua. Una botellita de agua, exacto. Sí. Bueno, Cuídate y gracias, dale, viste, por esto. Así que dale. vamos a ver si Dios quiere y seguimos haciendo otros temitas. Sí, estaría chévere. Bueno, cuídate. Igual, buenas noches a todos. Igual. Bye.